Bueno, pues buenos días otra vez. Vamos a empezar hoy el tema vamos a ver la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, la denostada Isabel II, que veíamos el otro día, cómo había tenido una vida, su vida como reina había sido bastante alterada. Ya habíamos visto esa personalidad, incluso como niña abusada sexualmente. Habíamos visto cómo toda su vida había sido un poco desastre, entre otras cosas por la juventud con la que llegó a ser reina. No tenía la formación, porque nadie se había preocupado de que tuviese una buena formación. Todo el mundo se quería aprovechar económicamente y política y socialmente para estar mejor situado, y realmente las decisiones políticas que se tomaron no fueron muy acertadas, no fueron buenas ni para unos ni para otros. Además, la década moderada, finalmente, que era en lo que ella se había basado más en los moderados, en Narváez especialmente, de que se fiaba bastante, pues había sido catastrófico para la economía y para la prosperidad de España. Importante, por otra parte, sí que era que es la primera reina, bajo el primer reinado, en el que España se convierte, eso sí, ya plenamente, no en momentos concretos y puntuales, en un Estado ya liberal, completamente liberal, ya dentro de lo que es la historia contemporánea, del mismo sistema económico y político en el que nos encontramos en la actualidad. Por mucho que, bueno, algunos digan que nos encontramos ya en la era de la tecnología, en el neoliberalismo económico. Todo esto, pues ni más ni menos, ha ido evolucionando. El mismo sistema que tenemos ha ido evolucionando después de muchas crisis, después de momentos mejores, momentos peores. Ha ido evolucionando normalmente, como nosotros hacemos con respecto a todo en la vida. Pero queda marcado este nuevo sistema, que ya se diferencia de todo lo que habíamos visto del antiguo régimen. Entrábamos en una nueva era, después de este momento en el que se expulsaba a Isabel II, en la que se le mandaba al exilio, después de ese levantamiento primero que hubo a partir de importantes generales, entre ellos Prim o el mismo Serrano, que el otro día comentaba, como incluso fue el último que estuvo dentro del sexenio revolucionario. El último año fue una dictadura del propio Serrano. El día 3 de enero del 74, el militar Pavía entraba en el Congreso a caballo y daba por derrotado el régimen republicano, o esta primera república. Se instauraría en ese momento una dictadura militar dominada, como digo, por el general Serrano, en este caso. Durante todo este año, los políticos o los políticos más eminentes que había en este momento, bueno, los políticos más eminentes me refiero básicamente a quien organiza este sistema de la restauración, este nuevo sistema parlamentario, que no es solo la monarquía. Él instaura un sistema completo que él es quien lo piensa, quien lo organiza y quien lo va a manejar. Y además va a durar. Cánovas muere asesinado Cánovas muere asesinado en el año 97, en 1897, por un anarquista en Yolillo, de un tiro. Y este es el momento casi que marca el fin de la restauración, aunque la restauración
Va a ir, el régimen de la Restauración va a ir desde el año 75 hasta el año 31. Pasan muchísimas cosas dentro de todo este largo periodo que va a ocurrir, eso como digo, desde el 75 hasta el 31. Bueno, vamos a pasar pues, primero por un reinado de Alfonso XII, reinado efectivo de Alfonso XII, muere en el año 85 y va a haber una regencia, la regencia de María Cristina, de su madre, hasta la mayoría de edad del rey, del nuevo rey, Alfonso XIII, que es en 1902. A la altura de 1902, el periodo eh, álgido o el periodo que realmente había funcionado de este sistema había terminado ya. Había terminado porque muere también Sagasta, y a la muerte de Sagasta directamente estos dos partidos no tienen unos liderazgos claros y al no tener unos liderazgos claros y además existir luchas internas dentro de los dos partidos que habían sostenido el régimen directamente, pues bueno, pues el régimen ya no va a funcionar de la misma forma que lo había hecho. Primero, no hay entendimiento entre los dos partidos, que era lo que había ocurrido anteriormente, y luego dentro de los mismos partidos existen luchas internas por el liderazgo, con lo cual va a ser muy complicado que siga manteniéndose un sistema que se basaba en la confianza mutua. Se basaba básicamente en eso, porque democrático, ahora después vamos a ver que era poco democrático. Luego pasará eso, pasará por momentos muy difíciles, pero en el año 23 va a llegar una dictadura militar, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, desde el 23 hasta el año 30. Y no será hasta el año 31 cuando con la convocatoria de las elecciones locales, bueno, precisamente hoy es 13, el día 12 de abril se presentan unas elecciones locales y el día 14 se proclama la República, la Segunda República Española. Pues hasta ese momento dura el régimen de la Restauración y dura la Constitución de 1876. También vamos a hablar ahora después de la Constitución de 1876. La anterior que teníamos, por la que nos guiábamos, era la de 1869, era liberal y progresista, que había durado durante estos años del sexenio revolucionario. Recordamos que era monárquica, una monarquía que el poder lo dividía entre el rey y las cortes, pero que finalmente a la altura del 73, cuando Amadeo I de Saboya, decíamos el otro día, abdica y se va, pues se proclama la Primera República sin republicanos, porque realmente no eran muchos los que eran republicanos, pero a falta de rey, pues se proclama esa Primera República. Como digo, vamos a llegar a este momento, a este año 75, en el que se había implantado, después de que Pavía entrase armado en el Congreso, esta dictadura del general Serrano. Mientras tanto, el régimen republicano no se abole, o sea, por lo menos mantiene todavía sus apariencias dentro de la dictadura. Este personaje del que hablábamos, Cánovas del Castillo, era un gran político, era un personaje conservador y amante bueno, que le gustaba mucho el parlamentarismo británico. Él era donde se había fijado en el Reino Unido, en el que un sistema de partidos estaban los dos partidos, los conservadores y los laboristas, y se iban turnando en el partido, en el Estado, en las elecciones se iban turnando. Era un turno
de poder el que llevaban. Esto le gustaba, con un rey que dirigiese estos designios, y a partir de aquí él empieza a pensar. Él siempre había defendido a Isabel II, había defendido, eran muy poquitos, realmente muy poquitos a Isabel II, no la defendía nadie, ni a derecha ni a izquierda. Era un personaje poco querido en España por todos los problemas que se habían generado. Sin embargo, Cánovas era un personaje convencido, monárquico. Era una persona, como decía, bueno, de una cultura abrumadora. O sea, era un auténtico intelectual, alejado de los modelos actuales de políticos, desde luego. Era historiador, era un gran conocedor de la historia, era un gran conocedor del derecho, y, como digo, es un eminente político, que va a ser él quien va a desarrollar este modelo entero. Lo va a desarrollar él solito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues él va a ir a Inglaterra, donde se encontraba Alfonso XII. Alfonso XII, bueno, niño, 17 años, estaba en la Academia Militar pasando, y allí le va a ofrecer el reinar, la vuelta de los Borbones a España. Se va a comprometer en un manifiesto de Sándor. Además, creo que era el mismo día del cumpleaños, por eso me acuerdo de que era con 17 años, era un año antes de cumplir la mayoría de edad, y era el día 1 de diciembre del año 75. Estamos a finales de este año, de esta dictadura, y finalmente lo que quería hacer de una forma civil Cánovas pretendía que el cambio en la política española se definiese por una vez lejos de los espadones, que no fuese a partir de un pronunciamiento militar. Sin embargo, bueno, pues se le va a adelantar el general Martínez Campos, se le va a adelantar haciendo un pronunciamiento militar en el que bueno, se manifiesta, se declara monárquico, y se declara restaurada la monarquía en España. Este va a ser el momento. Esto es a principios del año 76, en los primeros días de enero del 76. Bueno, parece ser que a Cánovas no le gusta mucho que se le adelantasen los militares, pero bueno, va a continuar con este sistema bipartidista, que era el que había pensado dentro de la restauración. Se va a hacer de la siguiente forma. Va a existir este modelo parlamentario, en el que comparten el rey y las cortes, van a compartir el poder. El poder de las cortes va a quedar bastante restringido. Se va a aumentar el poder del rey. Va a haber dos partidos políticos que, como digo, se turnarán en el poder. Será el Partido Liberal Conservador, que era como se llamaba, aunque luego se llamase Partido Conservador vulgarmente. Y luego estaba el Partido Liberal, que era el que estaba dirigido por Sagasta. Sagasta era un personaje, había estado dentro de las filas del progresismo, había estado en la revolución, había estado implicado en la misma revolución del 68, y bueno, siempre había trabajado en esos márgenes del progresismo. Va a ser el líder del Partido Liberal, y va a ser el llamado por Cánovas a dirigir ese partido. Las buenas relaciones, lo que va a hacer que funcione, lo que va a hacer que funcione ese sistema, va a ser las buenas relaciones personales que tienen ambos dirigentes. Van a estar siempre
bueno, van a estar siempre de acuerdo en casi todo. De hecho, están de acuerdo en no fomentar leyes que disgusten al partido contrario, para no tener que derogarlas una vez que llega al poder, puesto que nos vamos a ir turnando en el poder, pues va a ser, pues eso va a ser lo que se va a pretender. Tenemos una constitución, la constitución del 76, que se va a hacer de una forma, bueno, va a tener un espíritu mucho más conservador que había tenido la de 1869. Va a ser muy conservadora, evidentemente, pero fijaos que va a ser lo suficientemente elástica como para que el Partido Liberal pueda gobernar también sin tener grandes problemas. También es cierto, cuando hablo de estos partidos políticos, no son partidos políticos como los entendemos en la actualidad. Estos son partidos políticos de notables. Son partidos políticos, no son de masas. Las masas no tienen implicación política, por lo menos con esta oficial. Estos son partidos, está relacionado el Partido Conservador, está relacionado con la alta burguesía, la nobleza, con los grandes propietarios de la tierra, y el Partido Liberal un poco más, esto no es estanco, o sea, no es que todos fueran así ni fueran de la otra parte. Y el Partido Liberal estarían pues unas clases medias altas de la burguesía, más habitantes de las ciudades y personajes pues eh, con carreras brillantes profesionales, desde médicos hasta abogados o personas relevantes de la administración. Más o menos era como estaba. Luego, fuera del sistema, porque ya digo, aquí solo cabían unos cuantos, tanto en un partido como en el otro. De hecho, va a haber un sufragio censitario en el que no llega al 5% las personas con derecho a voto. Imaginaos la restricción. Ahora vamos a ver cómo se divide el poder y cómo se divide, cómo se divide el Senado, por ejemplo. Bueno, es casi de funcionariado, con lo cual, y además dominado básicamente por la monarquía. Pero, como digo, es un sistema, por lo menos en su forma, es parlamentaria y democrático. Con respecto a lo que entenderíamos ahora, desde luego no tiene absolutamente nada que ver. Como digo, la inmensa mayoría ahora, los partidos políticos y las elecciones, la democracia, se basa básicamente en partidos de masas. Cuantos más afiliados tienen, mejor para el partido, y los medios de comunicación pues juegan un papel primordial para crear opinión para los partidos que existen. Básicamente es como funciona el sistema moderno democrático. Aquí no, aquí está tan restringido que, como digo, solo existen esos dos partidos, el resto se quedan fuera, todos están fuera del sistema. De hecho, tenemos a la derecha, tenemos a los carlistas que siguen en la suya, siguen intentando, después de casi un siglo, la vuelta al antiguo régimen. De hecho, durante el sexenio revolucionario, había comentado cómo se había iniciado la última guerra carlista, la tercera guerra carlista, tercera y última, con Carlos VII a la cabeza, bueno, como la persona que en principio tendría que estar llamada a gobernar o a quitarle el puesto a Alfonso XII. Esta guerra carlista se le van a dedicar los medios que no se habían podido dedicar durante el sexenio revolucionario. Una vez que llega al poder en el año 76 Alfonso XII y se instaura este nuevo sistema,
se va el propio general Martínez Campos va a ser el encargado de acabar con las últimas partes de la rebelión, tanto en el Maestrazgo como en zonas de Cataluña y en el País Vasco. Se van a hacer sendas campañas contra Guipúzcoa y contra Vizcaya, y además en este momento se va a una cosa importante que no se había acabado con la llegada de los Borbones. El primer Borbón, ya hace ya tiempo que lo comentábamos a principio de curso, Felipe V, a través de la guerra de sucesión, había decretado, había hecho los decretos de nueva planta, con los que a quienes habían sido los seguidores de Carlos de Austria directamente le quitaba sus derechos forales, todos esos derechos que tenía, especialmente en toda la zona del reino de Aragón, en Cataluña, en Valencia y en Mallorca. Todos esos derechos se los va a quitar en ese momento. Pero dentro del País Vasco, el País Vasco defendió a los Borbones en esta guerra de sucesión, con lo cual sus derechos seguían intactos. Pues ahora, después de esta última guerra carlista, va a ser la excusa, el motivo por el que se le van a quitar estos derechos que tienen, estos derechos forales. Bueno, hay quien dice que esto puede estar también en el origen del nacionalismo. La verdad es que el nacionalismo, ahora después veremos, cuando aparece este régimen de la Restauración, todavía no existe nada parecido a nacionalismo ni en el País Vasco ni en Cataluña. De hecho, en Cataluña los grandes propietarios, siempre se ha dicho que la burguesía es quien crea el nacionalismo en Cataluña. Es cierto, pero hasta cierto punto. La alta burguesía siempre fue centralista. Los grandes propietarios de las fábricas, los industriales, todos estaban con el Estado central, porque este a su vez les daba lo que ellos pedían, que básicamente era protección, aranceles y protección. Después veremos eso, ya llegaremos, porque esto cambiará también después de la guerra del 98, después de la pérdida de las últimas colonias, será cuando se produzca un cambio importante con respecto a la gran burguesía. La otra, la pequeña y mediana, esa sí que estuvo siempre por los valores, por la cultura de estos lugares. Pero en principio era en forma de regionalismo. O sea, en esto que estamos viendo, el nacionalismo todavía no aparece, ni mucho menos, y el nacionalismo realmente no va a aparecer hasta después de la guerra de Cuba, de la pérdida de las colonias. Con lo cual lo dejamos apartado porque todavía no tenemos este problema. En estos momentos, como digo, esta llegada de Alfonso XII a España se va a dividir en dos partes importantes, el reinado, evidentemente. Tenemos, por una parte, el reinado efectivo de Alfonso XII, que va desde el mismo año 76 hasta el 85, en el que fallece en el mismo año, no en el mismo año, no, porque nace Alfonso XIII, su hijo nace unos meses después, nace ya en el 86. Pues la primera parte de eso no llega a conocer, Alfonso XII no llega a conocer a su propio hijo. Alfonso XII muere en el año 85, y desde el año 85 hasta la mayoría de edad será la otra parte que vamos a ver, lo vamos a dividir en estas dos partes. Una primera, hasta el 85, reinado efectivo, y el periodo de regencia desde el 85 hasta el nuevo siglo, hasta 1902, que será el periodo de regencia de María Cristina, y hasta el momento en el que se declara la mayoría de edad
de Alfonso XIII y se inicia el reinado del rey Alfonso XIII. Tenemos eso, esa primera parte que estamos viendo, en la que lo que se hace es iniciar ese periodo de restauración monárquica, dándole un poder no infinito, bastante grande al monarca. Se va a dividir el poder, la Constitución de 1876, ya os he dicho que es conservador, y se va a dividir el poder entre el poder real y el poder de las Cortes. Las Cortes dentro del propio Senado. Bueno, otra cosa, va a ser la primera vez que va a existir la figura o el nombre como tal. Pues ya vemos también desde que aparece la figura de los validos con el duque de Lerma, con el duque de Olivares y todo esto, la primera vez que va a aparecer la figura del presidente del gobierno. El primer presidente del gobierno va a ser tras las primeras elecciones, porque esto, como se le va a dar un aspecto absolutamente legal, las primeras elecciones que va a haber son las en 1876, unas elecciones en las que va a ganar ampliamente el Partido Conservador. El Partido Conservador de Cánovas del Castillo. Va a tener bueno, va a estar prácticamente todo el reinado efectivo hasta el año 83, va a estar como dirigente, como presidente del gobierno, Cánovas del Castillo. Con lo cual va a ser una época de conservadurismo, ya aparte de lo conservadora que es la propia Constitución del 76. Es una Constitución en la que no hubo, de entrada en las constituyentes, entre los dos partidos. Lo cierto es que los dos partidos, las diferencias que existen entre uno y otro son mínimas. Se basan básicamente en que el Partido Liberal pretende que haya más electorado, más gente que pueda votar, en dar una mayor libertad de prensa, no mucha tampoco Sagasta estaba convencido en la libertad de prensa, y desde luego estaba muy lejos de pedir el sufragio universal, aunque finalmente lo va a llevar él a cabo. Pero las diferencias entre un grupo y otro no eran demasiado grandes, ni políticas, ni económicas, ni en ningún aspecto. De ahí el que se llevasen también y todo fluyese estupendamente. Pues en este momento de las constituyentes, para hacer la Constitución del 76, vamos a tener que no va a haber, para crear la propia Constitución, no van a tener, como había ocurrido en el 31, como ocurre normalmente en la propia nuestra del 78, la que está actualmente en vigor, en la que, bueno, pues para hacerla pues existen diferencias políticas importantes entre las personas que la están llevando a cabo, y bueno, pues hay enfrentamientos verbales importantes, y cada uno pues pretende llevar su propia ideología y modelarla de la forma que pretende él y al grupo al que representa. Aquí no existieron estas diferencias excepto en un aspecto, el aspecto religioso, en el que, como ya digo, si no variaban mucho los partidos políticos, sí que existía en el fondo, existía el hecho de que la religión católica, la Iglesia, pues había sido castigada duramente durante el primer liberalismo. Ya habíamos visto cómo la primera desamortización de Mendizábal se había llevado a cabo de una forma
importante contra la Iglesia, como habían perdido poder, habían perdido habían perdido eso, muchísimas tierras especialmente, y hasta el 51 no habíamos llegado a un concordato. Ese concordato había llevado a unas buenas relaciones que durante el sexenio revolucionario se habían vuelto a perder. Con lo cual existía un sentimiento de volver a atraer a la Iglesia Católica a lo que era pues, el contexto del poder y el contexto parlamentario, porque básicamente habían tenido mucho que ver en la Primera y en la Segunda Guerra Carlista, eh, porque habían sido manifiestamente carlistas los miembros de la Iglesia, precisamente por esa exclusión que se les había dado del régimen liberal, bueno, por los daños que se había hecho pues, a esa Iglesia desde la pérdida de poderes como la Inquisición o bueno, muchísimos de los poderes que el nuevo régimen les había quitado. A partir de ahora se va a llegar a un acercamiento, y este acercamiento tenía que venir plasmado también en la propia Constitución. Va a declarar esta Constitución que bueno, la religión del Estado, el choque estaba en que se pretendía que se declarase como un Estado aconfesional. Finalmente se llegó a la conclusión de que lo mejor era declarar al Estado católico. Estamos en un Estado católico que permite la libertad religiosa de quienes tengan otras creencias. Este fue más o menos el acuerdo al que se llega entre los dos partidos, y es lo que va a manifestar la Constitución. Pero como digo, va a ser lo único que va a hacer que existan debates dentro de las Cortes. El resto estuvieron de acuerdo en prácticamente todos los asuntos. Se va a crear un régimen parlamentario, eso sí, pero solo en el aspecto democrático. Es un régimen en el que, después de tener eso, una constitución bastante conservadora en la que se habían restringido todos los derechos individuales como ciudadanos que habían aparecido en la Constitución del 69, en el que quedaban fuera, al margen de la ley, todos los partidos que no fuesen estos dos partidos oficiales. Tenemos eso, por una parte, el carlismo, como he dicho, se va a terminar en la guerra, se va a terminar este problema que había ocurrido. Parte de los carlistas, una parte muy importante, se van a integrar en el partido de Cánovas, en el Partido Conservador, y otros, pues los más románticos, los más seguidores del carlismo, van a continuar en el carlismo, pero fuera, al margen de la ley. Como decía, o sea, carlistas, algunos siguen diciendo por ahí que es carlista. Es una cosa que, bueno, y sobre todo, no sé si habéis visto las nuevas modalidades de los carlistas, son carlistas marxistas. Es una cosa ya muy loca a donde hemos llegado, la progresión que ha llevado esto, la progresión política. Bueno, los vemos sí en el último momento, yo creo, importante en el que hay carlistas es durante nuestra guerra civil, son los que llamaron los reguetés. Yo creo que es el último momento en el que sí que existen de una forma, bueno, pues como masa, o a partir de ahí, no sé, se pierde un poco en fin. Tenemos eso, esa parte que quedan al margen, y la parte más importante que se concentra ya asumiendo que el liberalismo no se puede cambiar, que es algo que ha llegado para quedarse y que tienen que jugar dentro de ese sistema y con esas reglas y con esas normas parlamentarias. Ya está, no había más. Y por otra parte, queda todo el movimiento obrero
a la izquierda de este sistema que, como os había dicho, había llegado en 1868 con ese personaje, con Fanelli. Hablaremos también más adelante de ese movimiento obrero y cómo se forman los partidos políticos, los primeros partidos políticos, al margen, como digo, y bueno, esta propia Constitución de 1876 les persigue, o sea, están en la clandestinidad, no pueden estas organizaciones obreras, porque todavía no hay partidos políticos. Primero en 1879 aparece el partido Socialista y es en un momento ya cuando ha muerto Alfonso XII, es en el Parlamento Largo que se llama. El Parlamento Largo es el momento más largo que va a tener Sagasta, al ser más liberal o llamarse Partido Liberal, pues había dado una mayor permisividad. Por eso va a aparecer el PSOE, va a tener esa posibilidad de aparecer. Como digo, estrecho margen, muy estrecho margen, casi todos quedan fuera de este sistema. Por otra parte, el funcionamiento del propio sistema parlamentario dividido, el poder entre el rey y las cortes a su vez divididas además divididas entre el Senado y el Senado. El Senado es una cosa muy curiosa. El Senado está dividido a su vez en tres partes. Como comentaba, tenemos por una parte, tenemos familiares, títulos nobiliarios y, bueno, gentes grandes de España con derecho propio a formar parte del Senado. O sea, esto no era electivo, ni democrático, ni nada. O sea, había gente que por nacimiento tenían ese cargo, como decía antes, casi como funcionariado. Esto le corresponde por ser quien es, nada más. Es una de las partes. Otra parte es, estos sí que cambian, pero cambian por la voluntad del monarca. O sea, el monarca pone a los elementos que él cree más convenientes en esos escaños. Con lo cual, bueno, pues tampoco es una parte democrática. Y la última parte sí que es, el otro tercio, sí que es el que es obtenido mediante sufragio. Como digo, el sufragio no llega al 5% de las personas. ¿Quiénes tienen derecho a voto? Pues quienes obtienen mayores ingresos. En cada momento, perdón, en cada momento esas cifras, esos ingresos anuales que se tienen, se van modificando si se pretende que haya más gente que vote o que haya menos gente que vote. En cualquier caso, un número muy reducido. Además de esto, ya vemos, el rey tiene potestad para disolver las cortes. Además, es en última instancia, es quien firma las leyes y puede no estar de acuerdo y no firmarlas. No es como ahora. O sea, ahora el rey tiene que firmar las leyes, es el jefe del Estado, pero las leyes pues se hacen en el Senado y se discuten en el Parlamento y le llegan para firmarlas. No, aquí no. Aquí el rey tiene potestad de, si no le gusta lo que ha ocurrido, llegar y no firmarlas, disolver el Parlamento. Vemos un poder importante de la monarquía. Por eso digo, lo de compartir el poder pues, es al final relativo, porque al final la última mano que hay es la del monarca. Pero bueno, hemos visto cómo ha hecho esta parte de las Cortes. ¿Cómo se hacen las elecciones? Bueno, otra cosa, existen elecciones locales, existen elecciones generales. Todas ellas se hacen de una forma, bueno, de aquí es donde viene este sistema este sistema clientelista o clientelar en el que cada circunscripción, España está dividida en circunscripciones como actualmente,
en esas circunscripciones existe una figura que es la del encasillado, en la que habíamos visto antes cómo todo se dirime desde arriba. Serían, en este primer momento, en el reinado efectivo de Alfonso XII, porque luego muere a partir del 85, sería reuniones entre Sagasta, Cánova y el rey. Ellos son quienes deciden quién va a ganar las elecciones. Ellos son quienes lo deciden y ellos son quienes ordenan a estos señores en cada una de las circunscripciones, les ordenan el número de votos que tienen que recibir de cada circunscripción para, una vez llegado el recuento de votos a Madrid, en la operación matemática tiene que dar el resultado que ellos previamente habían fijado, porque han pedido 500 votos a uno, 600 a otro, con lo cual el sistema democrático era absolutamente nulo. Se le daba, por otra parte, mucho mayor valor a las zonas rurales, el voto de las zonas rurales valía más también que el voto de las zonas urbanas, donde era difícil esa figura del encasillado, era complicado para poder dominar esos votos. Claro, por eso se les escapaban, pero no lo tenían perfecto por eso, porque se les escapaban buena parte de esos votos. Eso era para las elecciones generales, no fallaban. Siempre salía lo que ellos decidían, quienes habían decidido que tenía que gobernar. Como digo, en la confianza mutua entre los dos partidos y el rey, lo que va a hacer que funcione realmente. También dentro de esta Constitución, otras características que tiene con respecto a las elecciones locales. Todos los municipios mayores de 30.000 habitantes, el alcalde y todos los concejales, todo lo que es el mando de los ayuntamientos, va a ser impuesto también desde Madrid. O sea, esto va a implicar el centralismo. Todas las que tengan más de 30.000 habitantes, eran casi todas, si no todas las capitales de provincia, yo creo que casi todas. Ahora quizá haya alguna que tenga menos, no sé si Soria posiblemente tenga menos de 30.000 habitantes actualmente. Pero en este momento eran todas las capitales. No, que yo soy soriano y tiene 32.000. ¿32? Sí. Por ahí, ¿ves? Me he quedado por ni Soria, creo que es la menos poblada, Soria. Bueno, pues como digo, eso venía impuesto desde arriba, no eran los propios ciudadanos quienes votaban tampoco a sus propios alcaldes o a sus propios gobernantes. Con lo cual, bueno, pues era un sistema absolutamente rígido en el que eso se llamaba pucherazo, eso se sigue contando todavía con lo del pucherazo, pero el pucherazo no es ni más ni menos que eso. Es el puchero en el que se llevaban los votos cocinados desde arriba. Era eso a lo que se llamaba pucherazo. Eso va a existir durante casi todo el periodo de la Restauración, aunque luego ya una vez dentro del siglo XX, pues va a ir decayendo toda esta práctica, y además, pues eso, los caciques, el sistema caciquil, van a tener también menos poder de atracción con respecto a todas estas personas dentro de las circunscripciones. Después de esta instauración, como digo, del sistema canovista en España, bueno, eso, como digo, es un sistema parlamentario ya funcionando. Ya nadie piensa que se pueda volver al antiguo régimen. Hemos visto que ha pasado
casi un siglo, desde que empezamos con los primeros movimientos liberales en Europa, y parece que se va a ir asentando. Tenemos los problemas que tiene este régimen, habían sido los heredados del sexenio revolucionario, la guerra carlista, que se acaba, y uno de los problemas más importantes de este primer periodo, que es hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, es el que tiene que ver con la guerra de Cuba. La guerra de Cuba, que aparece también en el año 68, en el año de la Revolución, un mes más tarde de la Revolución, se va a iniciar esta revolución cubana, o esta guerra de Cuba, que va a durar 10 años. Va a durar 10 años, va a ser en el año 78 cuando va a terminar, también ya dentro del periodo de la restauración. Se van a crear, se va a crear una vez pacificado España, guerra carlista, recuperación, asentamiento del régimen político, tranquilidad de las clases dominantes para poder ejercer económicamente, pues para poder continuar eso, estabilidad, un momento de estabilidad. Lo único que nos queda de inestabilidad es esa guerra de Cuba, ese primer levantamiento que se había producido en el año 68, como digo, y que tenía unas características. En principio no era un movimiento independentista. El movimiento independentista tampoco va a ser en la segunda, bueno, en la segunda no, porque hay otra que es la Guerra Chiquita. Pues sería la tercera, es en la que finalmente se independiza Cuba, que es la que va desde el 95 hasta el 98. Especialmente en el 98, después del incendio, explosión del acorazado estadounidense Maine y la entrada en la guerra por parte de Estados Unidos. Eso va a ser lo que va a marcar la diferencia. Durante esta primera guerra, son 10 años, como digo, no se le había dedicado ni las fuerzas, ni políticamente tampoco se había hecho demasiado por terminar con esta guerra. De entrada, en Cuba, quienes van a iniciar esta guerra eran los medianos propietarios de la tierra, una burguesía de las ciudades, una parte cultural importante. Los grandes propietarios y la gran masa. Cuba tiene 1,5 millones en estos momentos. Tenía 1,5 millones de habitantes. Una gran masa eran esclavos. Este es uno de los problemas. En España la esclavitud no existía dentro de la propia España, existía muy poco, aunque estaba permitida. Estaba permitida básicamente porque estos propietarios, especialmente de caña de azúcar, pues vivían, o su economía se basaba en esto. La economía también de buena parte de comerciantes, entre ellos muchos catalanes, se basaba también en esta economía con las colonias, con Cuba y con Puerto Rico. De vender, no sé si os acordáis, todo el excedente de esta nueva industria textil, que nada tenía que ver con la otra que habíamos visto anteriormente. Es la nueva industria textil que aparece en los años 40 de este siglo. Ya veremos un día, vamos a ver la evolución industrial y de la banca, de la evolución económica del siglo XIX. En cualquier caso, como digo, era una revolución, una revuelta en la que lo que se pedía no era la independencia, sino que lo que se pedía era tener mayor libertad de acción con respecto a España, a lo que era la península.
En la península se les va a tratar de una forma estricta en la de no dar absolutamente ninguna libertad. Por cierto, una cosa, Cuba en este momento no es una colonia como tal, sino que es una provincia. Es una provincia con representación en Cortes, como cualquier otra de las provincias, con la peculiaridad de que está completamente fuera de lo que serían los canales comerciales europeos. Ellos están en América, entraría dentro de la órbita económica, pues norteamericana especialmente, que van a ser ya desde esta primera guerra, van a ser financiados, los revolucionarios van a ser financiados con capital estadounidense, porque Estados Unidos pretende, ese es el máximo comprador del azúcar cubano, y tienen grandes intereses en la isla, con lo cual pues, van a estar próximos a ellos. Al final, como digo, en el año 78 lo que se va a hacer va a ser crear un gran ejército. Una vez llegada la estabilidad, un gran ejército de 25.000 soldados se va a enviar a Cuba para terminar con esta guerra. La guerra no solo se va a terminar en el campo de batalla, sino que Martínez Campos era una persona, además de un gran militar, un gran estratega, además de eso, era una persona que era capaz de llegar a acuerdos, tenía una flexibilidad importante, más tenía la autoridad del mismo rey y del presidente del gobierno, pues de llegar a acuerdos que no fuesen demasiado desfavorables a España. Pues mezclando por una parte la mano dura, la guerra, y por otra parte el diálogo, pues llegaron a estos acuerdos que van a terminar con esta paz del Zanjón, en la que bueno, pues vamos a llegar a una paz también duradera, bueno, luego va a estar en el 79 en la Guerra Chiquita, va a ser muy poquito tiempo, pero así va a estar hasta el año 95, en el que, bueno, ya contaremos el final de esta parte de la guerra, ¿vale? No sé qué aspectos me he dejado de esto, de la política. Vamos a ver un vídeo, una parte de vídeo, os voy a poner, en el que asentamos todo lo que hemos visto durante el sexenio revolucionario. Hoy hemos hecho un avance de lo que es la época de la restauración. Vamos a centrar todo lo que habíamos estado viendo, que hace ya como 2 semanas o algo así, que el otro día estuvimos viendo los aspectos de Isabel II. Hoy vamos a centrar un poco en eso, a recuperar todo eso en un resumen de lo que es el sexenio revolucionario. Un segundito que voy a poner, a ver, compartir pantalla, un segundo. No sé por qué, un momentito. A ver, compartimos pantalla y me da... Bien. A ver, compartimos. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar y al grito de ¡Viva España con honra! ¿Se ve? ¿Y se oye? Sí. Vale. Estamos en el momento inicial de la revolución del 68.
las tropas de Cádiz, Topete, bueno, ese momento del levantamiento. Vamos a hacer de forma rápida todo lo que es el sesenio y llegamos justo al principio de donde hemos empezado hoy, ¿vale? Es el 18 de septiembre de 1868. Este general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxedes Mateo Sagasta. ¿Veis dónde estaba este señor, el señor Sagasta? Aquí le tenemos. Le tenemos como revolucionario levantándose contra el régimen de Isabel II. Y luego, sin embargo, formará parte del sistema de la restauración. Bueno, pues parte, será una pieza fundamental del sistema de la restauración. También ahora que acababa de hablar del levantamiento de Cuba, esto es en septiembre, me parece que es el día, desde luego es en octubre, creo que es el 10 de octubre, el día del levantamiento de Cuba. La revolución. Tenemos la revolución del 68. Triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Vemos otro, el general Serrano. El general Serrano, además de en el 69, que actuará de jefe de gobierno, finalmente lo hará también como dictador. Serrano va a hacer de todo. Directamente va a ser jefe de un partido político, va a ser revolucionario, va a ser el jefe interino del Estado y va a ser dictador. Lo va a ser absolutamente todo este hombre. Además de, como os acordáis el otro día, que os decía de Isabel II, que le buscaba por todos los cuarteles de Madrid y por eso le tuvieron que enviar a Granada destinado al hombre, porque le buscaba a Isabel II por todos los cuarteles de Madrid. Por eso, es un hombre que va a haber hecho absolutamente de todo en su vida. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al trono de Alcolea en Córdoba la batalla decisiva entre las tropas. Esto va a ser lo que va a marcar revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. Aquí ya vemos, vuelve en momentos muy puntuales. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Y fijaos lo joven que es todavía, lo joven que es, ya ha sido reina 25 años y marcha al exilio además. Con el triunfo de la Revolución de 1868 se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal. ¿Veis? En este primer momento, las juntas revolucionarias que se han ido creando en todas las provincias, en todos los lugares, el poder es asumido por Serrano como jefe interino. Primero como jefe interino al principio del sesenio y luego al final será como dictador.
Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas. El 10 de octubre, dos días después de la formación del gobierno del general Serrano, estalla en Yara, la zona oriental de la isla, una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes, quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. De las colonias que aún conserva España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Cuba es la más próspera y la mejor situada estratégicamente. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península. En la isla vive 1,5 millones de personas. De ellas, el 40% son de raza negra, mayoritariamente esclavos, que trabajan en los ingenios azucareros que hacen de la isla la mayor productora de azúcar del mundo. La colonia cuenta con una burguesía adinerada, constituida por comerciantes y plantadores de origen español que han hecho fortuna. Se sienten españoles, están representados por la Liga Nacional y controlan la vida política y económica de la isla. No desean ningún cambio en la colonia y acogen con extraordinario recelo los cambios que se están produciendo en España. La clase media se nutre mayoritariamente de criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Cuba. Ahí es Son donde está, profesionales liberales y pequeños terratenientes con posiciones reformistas. como os he dicho Aspiran a antes, liberalizar la aquí economía es de la isla donde está para poder quienes comerciar pretenden. libremente con Estados Unidos. En el orden político desean una amplia autonomía respecto de España. Eso no quieren todavía no se pide la independencia, lo que se pide es una autonomía amplia. Básicamente está movida por lo económico, porque ellos lo que quieren es tener esa libertad de poder realizar la compra-venta a donde ellos quieren, no necesariamente con España. Recordamos los aranceles que siempre han tenido o han caracterizado al siglo XIX en España para el proteccionismo de nuestra propia industria. Ese proteccionismo es el mismo que se quiere imponer, bueno, que se impone también en Cuba para que el comercio esté entre Cuba y la península y todos los que vengan de fuera a comerciar con ellos se les ponga un arancel alto para que no puedan llevarlo a cabo. Claro, Estados Unidos esto no lo ve bien y lo que pretenden es pues eso, que se quiten esos aranceles para poder comerciar directamente con Cuba, que entra dentro de su propia órbita geográfica, económica y bajo todos los aspectos. Eso era, yo creo, desde mi punto de vista, es básicamente es donde está el germen de todo esto. Y como os he dicho al final, ya en el periodo de la restauración, en el 78, Martínez Campos sí que supo, además de que tenía la fuerza militar detrás, pero sí que supo manejar esto para, de una forma flexible, ayudar a intentar dar mayor autonomía a estos medianos, esta burguesía mediana, criolla, que no es nacida en la península, con lo cual no tienen ese nacionalismo arraigado, sino que lo que tienen son unos intereses económicos y sus intereses económicos pues los ven mucho mejor, o ven que van a obtener mayores beneficios en su comercio con Estados Unidos en lugar de ese marcado comercio que se da desde el Estado, desde España. Pocos de ellos sueñan directamente con la independencia de Cuba. Sí, son pocos, en este momento no hay independentistas. A finales de octubre, en pleno clima revolucionario, llega a Barcelona el anarquista italiano Giuseppe Fanelli.
es un propagandista de la Internacional Obrera que viene a establecer contacto con los obreros más activos de España para invitarles a formar parte de la Internacional. ¿Has hablado con él? Sí, a última hora apareció por el Café Español y empezamos a establecer contacto. ¿Y qué dice? Que no nos podemos quedar parados, que es preciso la acción, que si nos quedamos quietos nos arrollan. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo, de que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. La Asociación Internacional de Trabajadores había sido fundada en 1864 en Londres y se extendió inmediatamente por varios países de Europa. Era la primera respuesta obrera, unificada y coordinada contra la explotación laboral practicada por el capitalismo liberal. Nació con la voluntad de cumplir tres grandes objetivos: reforzar el sindicalismo de clase, consolidar la huelga como instrumento para lograr abolir la propiedad. En esta primera internacional, Fanelli lo que va a hacer es crear la Federación Regional Española, que es la sección española que va a representar dentro de la internacional a nuestro país. Nuestro país llega muy tarde y además al año siguiente, 1869, llega Fanelli, que era de la sección anarquista. Dentro de la primera internacional, el diálogo, más que diálogo, eran cornazos lo que se pegaban. El enfrentamiento era entre anarquistas y marxistas. O sea, el marxismo según Marx y el anarquismo. Ya expliqué las diferencias, todos ellos quieren acabar con el poder, pero los marxistas quieren acabar con el poder para instaurar una dictadura del proletariado, del pueblo, y los anarquistas pretenden acabar con el poder para que no exista ningún tipo de poder, que no podían llegar a ningún acuerdo. Esto estaba destinado a acabar mal. Finalmente se expulsa a los anarquistas de esta primera internacional, pero la sección española pertenecía a los anarquistas, porque este primer Mesías que habían enviado a España pertenecía a esa sección. Al año siguiente va a mandar a Lafayette al Marx, a su propio cuñado, a España, para que inicie también la versión marxista, la que acabará con la fundación por Pablo Iglesias del Partido Socialista. E implantar el socialismo. Dentro de esta primera internacional conviven dos tendencias: la anarquista y la marxista. Muchísimas gracias. Os prometo que si salgo elegido seré un celoso defensor del bienestar de esta tierra. Un hombre. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles. Eso es lo que decíamos. La primera vez que existe el sufragio universal masculino en España, en el 1869, y para los mayores de 25 años. No va a durar mucho, es lo mismo que la llegada de un rey, que también sería democrática, la de Amadeo I de Saboya. En Cuba, la sublevación independentista de Yara se ha consolidado en la zona oriental, la más pobre y agreste de la isla. Allí abundan los pequeños propietarios que, al sumarse a la rebelión, liberan a sus esclavos para atraerlos a su causa. De ese modo consiguen reclutar en poco tiempo un ejército de 10.000 hombres, los llamados mambises, que hostigan incesantemente a los españoles con acciones de guerrilla. ¡Sargento! ¡Los mambises están llegando! ¡Corneta! ¡Toca llamar al general! La insurrección independentista ha sorprendido al ejército español de Cuba con muy pocos efectivos.
efectivos disponibles para el combate. Solo 8.000 soldados, de los 27.000 que hay en la isla, están en buenas condiciones de salud. Los demás están fuera de servicio, víctimas de distintas enfermedades tropicales. La más temida por los soldados es la fiebre amarilla, también llamada el vómito negro, por su altísima mortalidad. Sí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. No lo creo. Para hacer frente a las necesidades de la guerra de Cuba, el gobierno se ve en la necesidad de llamar a filas a 25.000 jóvenes, desoyendo así el clamor popular que había acompañado la revolución del 68. Abajo las quintas. Se llama reclutamiento de quintas al sorteo que se realiza para elegir entre los mozos útiles una quinta parte de ellos. Estos son los llamados a filas. El sistema tiene una perversa particularidad. Los hijos de familias adineradas tienen la posibilidad de eludir el servicio militar mediante el pago al Estado de una elevada cantidad de dinero. El resultado es que solo cumplen con la patria quienes no pueden pagar la redención en metálico. Por este motivo, las llamadas a quintas suelen ir acompañadas de motines populares. 200.000 soldados españoles cruzarán el Atlántico durante los 10 años que va a durar la guerra de Cuba. Los resultados electorales dan la mayoría absoluta a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Los moderados no obtienen ningún diputado. Durante 6 meses las Cortes debaten el texto de una nueva constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Estos derechos son los que en el 76 se van a quitar de la siguiente constitución. Consagra la libertad de cultos y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Esto es curioso. Reina, pero no. Monarquía parlamentaria que a partir del 73, cuando abdica Amadeo I, nos quedamos sin monarca, con lo cual lo que tenemos es una república. Pero la Constitución se va a mantener. Cosas curiosas. Lo mismo que a partir del 23 hasta el 30, con la dictadura de Primo de Rivera, aparentemente la Constitución la del 76, va a seguir funcionando, va a seguir, no ha sido derogada en ese momento. No gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema, y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Eso. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno, el general Prim. Buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Mientras eso sucede, las Cortes optan por nombrar al general Serrano regente del reino. Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros 2 tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870 Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez ¿Sabido? Bueno, lo va a decir, perdón. que un monarca es elegido democráticamente.
Unos meses antes, en junio, la reina Isabel II, que sigue exiliada en Francia, ha abdicado en su hijo, Alfonso, que cuenta entonces 13 años de edad. El 27 de diciembre de 1870, mientras el rey Amadeo está de camino hacia España, se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno, resulta gravemente herido en un atentado. Todavía hoy continúa siendo un enigma la autoría del magnífico. Con la inesperada muerte de Prim, desaparece el principal apoyo de Amadeo I, quien ante la capilla ardiente del presidente asesinado toma plena conciencia de la honda soledad política con la que debe empezar a afrontar su reinado. No. Traigo noticias. Escuchadme con atención. ¿Y qué pasa? El rey, con Amadeo, se marcha. Nos deja. Es una decisión irrevocable. El rey se va. Que don Amadeo, cansado de bregar con esta gente, tira la corona por la ventana. Incapaz de encontrar salidas para atajar los problemas que le han ido surgiendo, en los que para él han sido 2 largos años de reinado, el rey Amadeo I decide presentar su renuncia al trono de España. Ya os había comentado que no era demasiado popular tampoco, que era que tenía aventuras amorosas por doquier, que bueno, era demasiado liberal para el gusto de la España del momento. Eso unido a todos los problemas políticos que vemos, tanto la guerra carlista como el movimiento, el incremento del movimiento obrero, todas estas situaciones pues se le van a hacer, le van a venir grandes. Además, no tener apoyos dentro de su principal apoyo, como ha dicho Prim, muere antes de que llegue, no le va a apoyar el ejército, no tiene, claro, evidentemente en un momento en el que son los pronunciamientos militares los que mandan, y estos militares no se atrajo hacia él, al ejército, va a tener problemas con el arma de artillería, bueno, va a tener una serie de problemas que finalmente pues va a decidir abdicar. Él dice que a los españoles, en algún momento dice que a los españoles no hay quien les gobierne. A lo mejor tampoco le faltaba razón al hombre, pero bueno. Eso sucede el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, Amadeo de Saboya abandona el Palacio Real. El fin de su efímero reinado supone el fracaso de la monarquía democrática instaurada por la Revolución del 68, la gloriosa. Su reinado había empezado con un mal presagio, el asesinato del general Prim, que había sido su principal apoyo. Qué mal se muere. Qué mal lo hace. Prim, hombre fuerte de la Revolución del 68 y líder de los liberales progresistas, había provocado la ruptura del gobierno tripartito, formado por unionistas, progresistas y demócratas, que venía gobernando desde el triunfo de la gloriosa y que estaba destinado a sostener con su apoyo al nuevo monarca. A su vez, el Partido Progresista, el eje de la coalición, se había extendido en 2 tendencias. Una
Una moderada, el Partido Constitucional, que siguió a Sagasta, y otra más extremista, el Partido Radical, que siguió a Ruiz Zorrilla. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos había sido la causa de que durante los 2 años de su reinado se celebraran 3 elecciones generales y se sucedieran 6 gobiernos, cada vez más débiles. Desde su llegada a España, Amadeo I no había contado con el apoyo de la nobleza, ni tampoco de la Iglesia. La aristocracia siguió siendo fiel a la dinastía de los Borbones, y la jerarquía eclesiástica, que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución, recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la Iglesia y el Estado, que cada vez con más insistencia pedían las sociedades liberales, cada día más anticlericales. Señores, aquí nos hemos reunido para celebrar el nacimiento de una sociedad que se propone perseguir a los fariseos y arrancar del cuerpo social de Vetusta las sanguijuelas místicas que chupan su sangre. Señores, ¡qué rastrero usurpador! ¡Qué rastrero que comercia con las cosas santas! ¡Viva por el enano negro! ¡Muera! Los carlistas. El derrocamiento de los Borbones y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno habían alentado las esperanzas de los carlistas, que aspiraban a derribar al monarca italiano para proclamar después como rey a su nuevo pretendiente, Carlos VII. En abril de 1872 habían estallado varios levantamientos carlistas en Navarra y las Vascongadas. Hasta aquel momento habían existido 2 tendencias dentro del carlismo: los que aspiraban a llegar al poder desde la legalidad, mediante las elecciones, y los que apostaban por la insurrección armada. Fueron estos últimos los que acabaron imponiéndose. Elección. Kristau maitea. Elección. Baionetak. Baionetak eta baionetak. Eta ez besterik. Arazoaren gakoa, ez bataren puntan dago. El 2 de mayo de 1872 entró en España Carlos VII para encabezar la nueva guerra carlista que ya se había puesto en marcha. Intentaba atraer a su causa a aquella parte de España que se negaba a aceptar los cambios de la revolución liberal. El pretendiente carlista prometía restaurar el orden perdido, devolver a la Iglesia su tradicional preeminencia y defender los fueros frente al centralismo de los liberales radicales. La guerra de Cuba, que duraba ya 4 años, fue otro de los conflictos con los que Amadeo I tuvo que enfrentarse durante su reinado. La guerra de guerrillas de los independentistas se había visto alentada por la incapacidad de los gobiernos de Amadeo, designados por los oligarcas de la isla, para suprimir la esclavitud en la colonia. Por si fuera poco, Amadeo I sufrió también un atentado del que salió ileso. Por todas estas razones, cuando el 11 de febrero de 1873 abandona el Palacio Real para regresar a Italia, lo hace con alivio. Vamos a pasar al periodo republicano.
mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática, la República es la única salida que le queda a la Revolución de 1868 para mantener su espíritu. La votan los republicanos y los radicales. En la que el interés de los gobernantes se identifica con el interés del pueblo, es esencialmente pacífico. Defender la República es asegurar la paz. Las clases sociales más bajas reciben a la República con la esperanza de que por fin alguien se ocupe de sus problemas. ¡Viva la República! ¡Hostia por la República! Las Cortes eligen al republicano Estanislao Figueras para presidir el primer gobierno de la República Unitaria. 4 meses más tarde, abandona el cargo. Fijaos lo poquito que están en el poder cada uno. Las elecciones del 10 de mayo de 1873 dan la victoria a los republicanos federales. Las Cortes proclaman la República Federal y eligen al federalista moderado Pi Margall como nuevo presidente. Los federales moderados intentan sacar adelante en el Congreso una nueva constitución que recoja la nueva forma de gobierno y que acabe con el Estado centralizado. En su proyecto, España había de quedar formada por 17 estados con amplia autonomía y se establecía la separación de Iglesia y Estado. En contra de este proyecto constitucional, se sitúan los federales intransigentes, partidarios de la República Cantonal, es decir, de la federación desde abajo, lograda mediante la insurrección y la unión voluntaria de territorios independientes. Este será el cantonalismo, va a ser otro de los problemas unido a la guerra de Cuba, unido a la guerra carlista, va a ser uno de los problemas más dramáticos que va a tener esta primera república. Eso lo va a acabar también con el régimen hasta el año 76. Va a durar el último cantón, que es el que más dura, es el de Cartagena. Es el último. Están formados estos cantones por ideales más que unos ideales, una mezcla, es ecléctico completamente. Hay desde anarquistas hasta sí, nacionalistas. Se va a convertir España en una serie de cantones, pero en los que hay hasta socialistas utópicos anterior al marxismo. O sea, hay de todo, mezclados, y todo, gentes que luchan por estos cantones en contra del gobierno central. Y que, bueno, va a ser una lucha, además, en la que va a dejar también bastante tocado a este gobierno republicano, que finalmente va a acabar con él, junto con el resto de problemas que tiene, que son los que hemos estado viendo. Cartagena es la primera ciudad que el 12 de Y la julio de última. 1873 pone en práctica la sublevación cantonal. La última en caer Sus también. ciudadanos, con la ayuda de las tripulaciones de los buques de la Armada fondeados en su puerto, se hacen con el control de la ciudad y proclaman el Cantón Libre de Cartagena. En los días siguientes, las sublevaciones cantonales se extienden como un reguero de pólvora por todo el litoral mediterráneo y por Andalucía. Decenas de ciudades se proclaman independientes. Cada cantón pasa a ser gobernado por una junta revolucionaria. Recordad que las juntas revolucionarias habían estado también en el inicio de la revolución y habían sido sometidas por Serrano, sometidas por el centralismo. Finalmente, sí, lo de los cantones viene a ser un poco dirigido por este afán independentista y sí, cantonalista. Lo define bastante bien la palabra. La insurrección cantonal provoca la caída de Pi Margall a los 2 meses de su nombramiento.
Las Cortes Republicanas eligen como nuevo presidente al federalista moderado Nicolás Salmerón. Dispuesto a restablecer el orden, Salmerón recupera la fórmula unitaria de la República y recurre al ejército para acabar con la insurrección cantonal. La mayoría de los cantones son reducidos por las armas, pero algunos fuertemente defendidos, como Cartagena y Málaga, resisten. A los 2 meses de su nombramiento, Salmerón dimite por problemas de conciencia. No quiere firmar las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares contra algunos cantonalistas detenidos. Las Cortes eligen al 4º presidente de la República en 9 meses. El más votado es el moderado Emilio Castelar. Castelar decide primar el orden sobre la libertad. La República, cada vez más acosada por los problemas, se hace más conservadora. Con 3 frentes bélicos abiertos, el carlista, la guerra de Cuba y los cantones que aún resisten, Castelar se apoya en el ejército para intentar resolverlos. ¡Adelante por la República! Los carlistas, favorecidos por la inestabilidad política, se han apoderado mientras tanto de buena parte de las Vascongadas, Navarra, Cataluña y de otras zonas de la España rural. En enero de 1874, Castelar es derrotado en las Cortes en una moción de confianza. Ante la posibilidad de que la República volviera a caer en manos de los intransigentes y se radicalizara de nuevo, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ordena la entrada de sus tropas en las Cortes y disuelve la Asamblea. Esta es la primera vez en todo el siglo XIX que un militar no da un golpe de Estado en nombre de un partido, aunque él pertenece al Partido Radical Progresista, sino en nombre del ejército. La acción de Pavía cuenta con el apoyo de buena parte de la clase política que había participado en la gloriosa. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista Antonio Cánovas, que no ha participado en la vida política de la Revolución, está preparando minuciosamente, como satirizan los humoristas de la época, la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, aplicando la táctica de esperar y ver. Últimas noticias. El general Serrano nombrado presidente del gobierno provisional. Últimas noticias. El nuevo gobierno, presidido por el general Serrano, acaba enseguida con el último foco de resistencia cantonalista, Cartagena. La ciudad había resistido 6 meses el asedio del ejército. El gobierno aprovecha su victoria para ilegalizar a la sección española de la Internacional Obrera por su participación en la rebelión cantonalista. Los carlistas, que ya controlaban gran parte del territorio vasco-navarro, sobre todo las zonas rurales, deciden en enero de 1874 modificar su estrategia y apoderarse de las ciudades. Igual que hicieron en la Primera Guerra Carlista, empiezan con el asedio a Bilbao. El gobierno se ve obligado entonces a movilizar hacia Bilbao a sus mejores tropas, mandadas por el propio presidente, el general Serrano, y por los generales de la Concha y Martínez Campos. El asedio carlista dura cerca de 3 meses, pero el 2 de mayo la ciudad de Bilbao es liberada. Tras la victoria de Bilbao,
las tropas gubernamentales se dirigen hacia Estella, capital del carlismo, con el propósito de conquistarla. El intento se salda con el fracaso del ejército liberal. El general de la Concha, marqués del Duero, muere en el campo de batalla. La victoria anima a los carlistas a emprender nuevas acciones de expansión. Últimas noticias, últimas noticias. Alfonso XII reclama la reina junto con el general Martínez Campos. El golpe de estado de Martínez Campos derriba la República y marca el fin de la vida de la Revolución de 1868. Bueno, aquí hemos llegado ya al principio de hoy. A pesar de su fracaso, la gloriosa deja, sin embargo, en los españoles el pozo de un espíritu laico y progresista, el sueño de una sociedad más justa, democrática y soberana, en la que el ciudadano, en el ejercicio pleno de sus libertades, sea el eje de la sociedad civil. La revolución deja también una nueva moneda, la peseta, que circulará por las manos de los españoles hasta la llegada del euro. En el canto del duro, la moneda de 5 pesetas, había una inscripción que resumía el espíritu de la revolución de 1868, soberanía nacional. Bueno, pues a ver, vamos a ver aquí. No sé cómo. Volver a la pantalla, no sé si lo he puesto ya. El 29 de septiembre Bueno, de 1800. no. Bueno, pues nada más que añadir ya, vamos a dejarlo ya por hoy. Hemos visto hemos visto cómo se inicia este periodo de la restauración. Le hemos dividido el que vamos a ver, que es hasta 1902 nada más, y hemos nombrado así un poco por encima cada una de las cosas que vamos a ver en la próxima sesión, que será ya este periodo de la restauración, que es lo que ocurre política, económicamente, socialmente. Iremos viendo todos los aspectos. ¿Vale? Pues nada más por hoy, lo dejamos y nos vemos por aquí el lunes próximo. Y en el WhatsApp, pues ya sabéis, todo lo que queráis, todo lo que consideréis importante a través del WhatsApp, pues ahí estaremos, y no sé si os iré poniendo alguna peli o algún documental, alguna cosa para que vayáis viendo, ¿vale? Estupendo. Muy bien, venga, hasta luego. Adiós. A seguir bien todos, por favor. Adiós. Cuidaos Adiós. mucho. Gracias. Buena semana a todos. Igualmente. Buenas semana a todos.